Una casa quemada, $10, una viuda desesperada y 2 niños hambrientos. Nadie en San Miguel del Monte creía que Rosa Méndez sobreviviría ni una sola noche en aquellas ruinas carbonizadas. Los ancianos del pueblo susurraban que el fuego no había sido un accidente, que algo quedó atrapado entre las cenizas, que quien entrara nunca saldría igual. Pero Rosa no tenía más opciones. Esa primera noche, cuando cerró los ojos en aquel piso negro de hollín, escuchó pasos arrastrándose en la oscuridad. Y cuando los abrió, vio la silueta de un hombre quemado señalando el suelo. Lo que encontró bajo esas tablas cambiaría su vida para siempre. ¿De dónde nos escuchas? Déjanos tu país en los comentarios. El autobús escupió una nube de polvo al frenar en la plaza de San Miguel del Monte, un pueblo olvidado entre las sierras de Durango, donde el viento arrastraba hojas secas y rumores viejos. Rosa Méndez bajó primero con su vestido negro raído y una maleta de cartón que pesaba más por los recuerdos que por la ropa. Detrás de ella, sus 2 hijos, Mateo, de 8 años, con los ojos grandes y asustados, y Lucía, de 6, aferrada a un muñeco de trapo sin un brazo. Tenían $10, nada más. Rosa apretó el billete arrugado en su bolsillo mientras caminaba hacia la única tienda del pueblo, una construcción de adobe con un letrero oxidado que decía «Abarrotes el refugio». Adentro, detrás del mostrador, un hombre de bigote canoso la miró de arriba abajo con desconfianza. «Buenos días», dijo Rosa con la voz ronca de quien lleva 3 días sin dormir bien. «Me dijeron que don Esteban vende propiedades aquí». El hombre soltó una risa seca. «¿Propiedades? ¿Con qué dinero, señora?» Rosa sacó el billete y lo puso sobre el mostrador. Con esto, el silencio cayó como piedra. 2 mujeres que compraban frijol voltearon a verla. Una de ellas, gorda y con delantal floreado, cuchicheó algo al oído de la otra. $10 no le alcanzan ni para un terreno baldío, dijo el tendero, empujando el billete de vuelta. Me alcanza para la casa quemada, respondió Rosa, sosteniendo su mirada sin parpadear. El hombre palideció. Las mujeres se persignaron. Esa casa no es para vivir, murmuró el tendero. Nadie ha durado ahí más de una noche desde el incendio. Don Esteban la vende porque necesita quitársela de encima, pero... Señora, usted tiene hijos. No lo haga. Rosa sintió como Mateo le apretaba la mano. Lucía empezó a sollozar quedito. ¿Me la vende o no? 20 minutos después, Rosa tenía en sus manos un papel arrugado que don Esteban firmó temblando, sin siquiera mirarla a los ojos. El anciano vivía en una casa de piedra al otro lado de la plaza, con las ventanas cerradas y crucifijos en cada puerta. «Que Dios la acompañe», fue lo único que dijo antes de cerrarle la puerta en la cara. La casa quedaba al final de un camino de tierra, medio kilómetro fuera del pueblo, rodeada de nogales retorcidos y maleza. Rosa caminó en silencio, con los niños pegados a sus faldas. El sol empezaba a bajar, tiñendo el cielo de naranja y morado, y entonces la vieron. La estructura seguía en pie, pero apenas. Las paredes de adobe estaban negras, agrietadas, con manchas que parecían garras de humo subiendo hacia el techo medio derrumbado. Las ventanas eran cuencas vacías. La puerta principal colgaba de una sola bisagra, chirriando con el viento. «Mamá», susurró Mateo, «huele feo». Olía a ceniza vieja, a madera podrida, a algo dulzón y rancio que se pegaba en la garganta. Rosa tragó saliva. «Es solo humo viejo, mi amor. Nada más». Empujó la puerta. El chirrido resonó como un grito. Adentro, el piso estaba cubierto de hollín negro y escombros. Las vigas del techo colgaban peligrosamente. En una esquina, los restos de lo que fue una mesa. En otra, un sillón carbonizado con los resortes expuestos. Las paredes conservaban manchas extrañas, siluetas que parecían figuras humanas congeladas en el momento de la huida. Lucía empezó a llorar. «Shh, mi cielo, shh». Rosa la cargó, aunque apenas tenía fuerzas. «Vamos a limpiarlo. Va a quedar bonito, ya verás». Mateo pateó una tabla quemada. «Mamá, ¿aquí se murió alguien?».
Rosa no respondió. No sabía qué decir. El tendero había mencionado un incendio, pero no dio detalles. Los ancianos del pueblo miraban esta casa como si fuera la boca del infierno. Acomodaron las pocas mantas que traían sobre un rincón menos sucio. Rosa hizo un fuego pequeño afuera, con ramas secas, y calentó un poco de agua para hacer té de hojas que recogió del camino. Los niños comieron tortillas duras que le había regalado una señora en el camino, más por lástima que por bondad. Cuando cayó la noche, el frío entró como cuchillo. Rosa abrazó a sus hijos bajo las mantas. Lucía se durmió rápido, agotada de tanto llorar. Mateo luchó por mantener los ojos abiertos, pero al final cedió, respirando suave contra el pecho de su madre. Rosa cerró los ojos, rezó un Padre Nuestro en voz baja, rezó por su esposo muerto, por un trabajo, por comida, porque sus hijos no pasaran hambre. Y entonces lo escuchó. Un crujido. No era el viento, no era la madera vieja acomodándose, era el sonido de pasos, lentos, arrastrándose. Rosa abrió los ojos en la oscuridad. Su corazón latía tan fuerte que sentía el pulso en las sienes. Los pasos se acercaban desde el fondo de la casa, desde una habitación cuya puerta estaba cerrada. Crunch, 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 como si alguien caminara sobre ceniza y cristales rotos. Se detuvo frente a la puerta cerrada. Rosa contuvo la respiración y entonces la puerta se abrió sola, lento, con un chirrido que heló la sangre. Desde la oscuridad del otro cuarto, algo se movía. Una silueta alta, negra, con los bordes difusos como si estuviera hecha de humo. Rosa quiso gritar, pero el aire se le atascó en la garganta. Apretó a sus hijos contra su pecho, rogando a Dios que no despertaran. La silueta dio un paso hacia adelante, y Rosa vio su rostro, o lo que quedaba de él. Piel quemada, cuencas vacías donde debían estar los ojos, una boca congelada en un grito silencioso. El hombre levantó un brazo lentamente, extendiendo un dedo retorcido, y señaló hacia abajo, hacia el piso donde Rosa y sus hijos dormían. Entonces desapareció como humo tragado por la oscuridad. Rosa no durmió el resto de la noche. Solo temblaba, con los ojos fijos en aquel punto del piso de madera quemada, preguntándose qué demonios había bajo sus pies. El amanecer llegó con una luz pálida que se filtraba por las ventanas rotas. Rosa no había cerrado los ojos ni un segundo. Cada crujido de la madera, cada suspiro del viento, la ponía en alerta. Mateo y Lucía seguían dormidos, ajenos a lo que su madre había visto en la oscuridad. Lo había visto realmente. Rosa se frotó los ojos hinchados. Tal vez el cansancio, el hambre, el miedo, todo junto le había jugado una mala pasada. Tal vez su mente, destrozada por meses de viudez y pobreza, había fabricado esa figura imposible. Pero el recuerdo era demasiado nítido. La silueta quemada, el dedo señalando, el suelo. Se levantó con cuidado para no despertar a los niños. Sus piernas apenas la sostenían. Caminó hacia el punto exacto donde el espectro había señalado, un rincón del cuarto principal, cerca de lo que alguna vez fue una chimenea de piedra. Se arrodilló. Pasó las manos sobre las tablas de madera carbonizadas. Algunas estaban sueltas, otras agrietadas. Presionó con los dedos. Una tabla cedió levemente bajo su peso, hueca. Rosa sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la mañana. Iba a investigar más, pero escuchó que Lucía se removía bajo las mantas. «Tengo hambre, mami», dijo la niña con voz quebrada. Rosa cerró los ojos. No tenían nada. Los $10 se habían ido en la casa. No tenía trabajo. No tenía comida. «Vamos al pueblo», dijo, forzando una sonrisa. «A ver qué conseguimos». Mateo despertó con los ojos rojos e hinchados. «Vamos a quedarnos aquí, mamá». Rosa miró las paredes negras, los escombros, el techo a punto de caerse. «Por ahora sí, mi amor. No tenemos a dónde más ir». El camino de regreso al pueblo fue silencioso. Los niños caminaban arrastrando los pies, débiles por el hambre. Rosa llevaba la cabeza alta,
pero por dentro se desmoronaba. Cuando llegaron a la plaza, las miradas cayeron sobre ellos como piedras. Un grupo de mujeres que lavaba ropa en el pozo público dejó de hablar al verlos pasar. Un hombre viejo que barría la entrada de la iglesia se detuvo y se persignó. Rosa entró a la tienda de abarrotes. El mismo tendero de bigote canoso la vio llegar y negó con la cabeza. ¿Pasó la noche ahí?, preguntó con incredulidad. Sí. ¿Y está viva? ¿Cómo puede ver? El hombre la miró como si fuera un fantasma. Nadie dura una noche completa en esa casa. La última familia que lo intentó salió corriendo a medianoche, gritando que algo los perseguía. Eso fue hace 5 años. Rosa sintió que se le erizaba la piel. ¿Qué pasó ahí? ¿Quién vivía antes? El tendero bajó la voz mirando hacia la puerta para asegurarse de que nadie más escuchara. Un hombre solo. Se llamaba don Jacinto Salazar. Era medio ermitaño, no hablaba con nadie. Vivió ahí por más de 20 años. Una noche la casa se incendió. Dicen que él estaba adentro. Nunca salió. Encontraron sus huesos entre las cenizas. Rosa tragó en seco. ¿Y cómo empezó el fuego? Nadie lo sabe. Algunos dicen que él mismo lo provocó. Otros dicen que alguien lo mató y quemó la casa para esconder el crimen. El tendero se inclinó sobre el mostrador. Lo que sí sé es que don Jacinto era un hombre raro. Andaba siempre con una libreta vieja, escribiendo cosas, y en las noches se le veía cavando en su casa, como si buscara algo, o como si escondiera algo. Un escalofrío recorrió la espalda de Rosa. ¿Esconder qué? ¿Quién sabe? Pero la gente del pueblo dice que su espíritu sigue ahí, cuidando lo que sea que escondió. Por eso nadie se atreve a quedarse. Mateo, que había estado escuchando todo en silencio, jaló la manga de Rosa. «Mamá, por eso vimos...» Rosa le tapó la boca suavemente. «Shh». El tendero entrecerró los ojos. ¿Vieron algo? «No», mintió Rosa. «Solo escuchamos ruidos, pero era el viento». El hombre no le creyó. Rosa lo supo por su mirada. «Si necesita trabajo», dijo el tendero después de un silencio incómodo. «Doña Carmela busca ayuda en su cocina. Prepara comida para los jornaleros. No paga mucho, pero al menos le dará de comer a sus hijos». Rosa asintió agradecida. «¿Dónde la encuentro?» 3 casas al norte de la iglesia, la de las bugambilias rojas. Rosa salió de la tienda con los niños. Encontró la casa de doña Carmela, una mujer robusta de unos 60 años, con manos callosas y mirada dura pero justa. Le ofreció trabajo limpiando y ayudando a cocinar. El pago era una miseria, pero incluía 2 comidas al día. «Empieza mañana al alba», dijo doña Carmela, «y tráete a los niños. Les daré algo de comer mientras trabajas». Esa noche Rosa regresó a la casa quemada con el estómago menos vacío, pero el corazón más inquieto. El sol se ponía rápido entre las montañas, tiñendo todo de rojo sangre. Cuando entraron, Lucía se aferró a su madre. «Mami, no quiero quedarme aquí. Solo será por un tiempo, mi cielo, hasta que juntemos dinero para algo mejor». Mateo miraba fijamente hacia el rincón donde su madre había revisado las tablas esa mañana. «Mamá, ¿qué estabas buscando ahí?» Rosa dudó. «Nada, hijo. Solo revisaba que el piso esté seguro». ¿Por qué ese señor quemado señalaba ahí? Rosa sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Tú también lo viste? Mateo asintió lentamente, con lágrimas en los ojos. Yo no estaba dormido. Tenía miedo de abrir los ojos, pero lo vi. Estaba ahí parado y señalaba el piso. Rosa se arrodilló frente a su hijo y lo abrazó fuerte. «No tengas miedo. No nos va a hacer daño». «¿Cómo lo sabes?» «Porque si quisiera hacernos daño ya lo hubiera hecho». Esa lógica no consoló a Mateo, pero dejó de temblar. Cuando oscureció completamente, Rosa encendió una vela. Los niños se durmieron rápido, agotados, pero Rosa se quedó despierta, sentada contra la pared, mirando hacia ese rincón. Las palabras del tendero resonaban en su cabeza. Andaba siempre cavando.
como si escondiera algo. A medianoche, cuando el silencio era absoluto, Rosa se levantó, tomó un palo de madera que había encontrado entre los escombros y caminó hacia el rincón. Se arrodilló, metió el extremo del palo entre las tablas sueltas y empujó. Una tabla cedió con un crujido seco, luego otra. Rosa apartó los pedazos de madera quemada con las manos, aunque las astillas le cortaban la piel. Cavó en la tierra suelta que había debajo. Sus dedos tocaron algo duro, metal. Rosa cavó más rápido, ignorando el dolor. Sus uñas se llenaron de tierra negra, y entonces lo sacó. Una caja de metal oxidado, del tamaño de una Biblia, pesada, con un candado antiguo que estaba roto. Rosa la puso sobre su regazo, temblando. La abrió despacio. Adentro había papeles amarillentos, doblados con cuidado. Una fotografía vieja, un collar de plata con un dije extraño y un diario. Rosa tomó el diario con manos temblorosas. La primera página tenía una fecha, 15 de marzo de 1993, y una frase escrita con tinta negra, en letra temblorosa. Si estás leyendo esto, entonces ya sabes la verdad, y ahora ellos también vendrán por ti. Rosa levantó la vista, con el corazón desbocado, y vio la silueta quemada parada en la puerta, mirándola fijamente, con la boca abierta en un grito silencioso. Rosa no gritó, no corrió. Se quedó paralizada, con el diario apretado contra su pecho, mirando fijamente a la figura que bloqueaba la puerta. El espectro de don Jacinto no se movía, solo la observaba con esas cuencas vacías donde alguna vez hubo ojos. Su boca seguía congelada en ese gesto de agonía eterna. La piel quemada brillaba con un resplandor enfermizo bajo la luz tenue de la vela. Rosa sintió que debía hablar, que debía decir algo. «¿Qué quieres?», susurró con voz quebrada. «¿Qué quieres de mí?». El espectro levantó su brazo lentamente. No señaló el piso esta vez. Señaló el diario que Rosa sostenía. Y entonces desapareció como humo, dispersándose en el aire. Rosa se dejó caer contra la pared, respirando con dificultad. Las lágrimas le corrían por las mejillas. Miró hacia donde dormían sus hijos, todavía envueltos en las mantas, ajenos a todo. Con manos temblorosas, abrió el diario y empezó a leer a la luz de la vela. 15 de marzo de 1993. Han pasado 2 semanas desde que encontré el sobre. No puedo dormir, no puedo pensar en otra cosa. ¿Cómo es posible que nadie supiera? ¿Cómo pudieron mantenerlo escondido durante tantos años? Rosa pasó la página. La letra era nerviosa, inclinada, como escrita con prisa. Investigué el nombre que aparece en los documentos. Méndez, una familia de Sinaloa que emigró aquí hace más de 40 años. El patriarca se llamaba Roberto Méndez. Murió en un accidente de mina en 1978, pero antes de morir dejó algo que debía pasar a sus descendientes, y los que sabían lo callaron, se lo robaron. Rosa sintió que el aire se le escapaba. Méndez, su apellido de casada. Roberto Méndez, su difunto esposo se llamaba Tomás Méndez. Nunca le habló mucho de su familia, solo sabía que su padre había muerto antes de que él naciera, en una mina. Las manos le temblaban tanto que apenas podía sostener el diario. Pasó más páginas. Encontró otra entrada. Julio de 1995. Localicé al único hijo de Roberto. Se llama Tomás. Vive en Mazatlán, trabaja como albañil. No sabe nada. Le robaron su herencia antes de que naciera. Y ahora no sé qué hacer. Si le digo la verdad, vendrán por él. Lo matarán como mataron a su padre. Si no le digo nada, su familia seguirá en la miseria, sin saber que les pertenece una fortuna. Rosa dejó caer el diario. El corazón le latía con tanta fuerza que sentía que se le iba a salir del pecho. Tomás, su Tomás. Don Jacinto conocía a su esposo y hablaba de una herencia robada. Rosa tomó el diario de nuevo, pasando páginas con desesperación. Buscaba más información, nombres, lugares, pruebas. Encontró una entrada del año 2003.
Tomás murió hace 3 días. Accidente en una obra, dijeron. Pero yo sé la verdad. Alguien descubrió que yo lo había contactado, que le había enviado una carta, y lo eliminaron antes de que pudiera decirle dónde están los documentos. Ahora su viuda está sola con 2 niños, y los buitres siguen esperando, siguen vigilando. Rosa sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Tomás no había muerto en un accidente, lo habían asesinado, y ella nunca lo supo. Las lágrimas caían sobre las páginas amarillentas. La última entrada era de apenas unos días antes del incendio. Ya no es seguro. Saben que tengo los documentos. Vinieron a amenazarme anoche. Me dijeron que los entregara o ardería con la casa. Les dije que ya los había quemado, pero mentí. Los escondí en el único lugar donde el fuego no puede alcanzarlos, bajo tierra, en el cofre de mi abuelo. Si alguien de la familia Méndez llega aquí algún día, si Dios tiene piedad, encontrarán lo que es suyo, pero si yo muero antes, que mi espíritu los guíe. Rosa cerró el diario con las manos temblando. Miró hacia el rincón donde había encontrado la caja de metal, un cofre bajo tierra. Todavía no había terminado de cavar. Se arrastró hacia el rincón de nuevo. Metió las manos en el hoyo que había abierto y siguió cavando, ignorando el dolor, ignorando la sangre que le brotaba de las uñas rotas. Cavó más profundo, hasta que sus dedos tocaron madera. Madera sólida, gruesa, enterrada a más de medio metro bajo el piso. Un cofre. Rosa lloró de alivio y terror al mismo tiempo. Necesitaba sacarlo, pero era demasiado pesado. Necesitaba herramientas, necesitaba luz de día, pero sobre todo, necesitaba entender. ¿Quién había matado a Tomás? ¿Quién había amenazado a don Jacinto? ¿Quién seguía vigilando? Se limpió las lágrimas y las manos en su vestido negro. Tapó el hoyo con las tablas sueltas como pudo y volvió junto a sus hijos. Esa noche no durmió. Al amanecer, llevó a Mateo y Lucía a casa de doña Carmela y empezó su primer día de trabajo. Lavó ollas hasta que las manos le sangraron. Picó cebollas hasta que los ojos no le respondían. Sirvió comida a 20 jornaleros mugrientos que la miraban con lástima o con deseo, pero su mente estaba en otra parte. Cuando terminó su turno, doña Carmela le dio 2 tortillas con frijoles para los niños y unas monedas. «¿Cómo va en esa casa?», preguntó la mujer mientras limpiaba la mesa. «Bien», mintió Rosa. «No se vea así. El pueblo entero sabe que pasó otra noche ahí». Doña Carmela la miró con algo parecido al respeto. Nadie había durado más de una noche en 20 años. «Usted ya va 3. Es solo una casa vieja», dijo Rosa. «Nada más». Doña Carmela negó con la cabeza. «Yo conocí a don Jacinto. Era un hombre bueno, aunque raro. Siempre andaba preocupado, como si cargara un secreto pesado. Unos días antes de morir, vino aquí a comprar provisiones. Me dijo algo extraño». Rosa se tensó. «¿Qué le dijo?» «Me dijo, si algún día viene una mujer del apellido Méndez preguntando por mí, dígale que la verdad está donde el fuego no puede alcanzar». No entendí nada. Pensé que estaba perdiendo la cabeza. Doña Carmela clavó sus ojos en Rosa. «Pero usted se apellida Méndez, ¿verdad?». Rosa asintió lentamente. Entonces él la estaba esperando. Esa tarde, Rosa regresó a la casa con un pico y una pala que le había prestado un jornalero a cambio de lavarle la ropa. Los niños jugaban afuera, recogiendo piedras de colores entre los nogales. Rosa entró sola. Se arrodilló en el rincón y empezó a cavar con fuerza, rompiendo la tierra compactada, apartando las tablas carbonizadas. El sudor le corría por la frente, los músculos le ardían, pero siguió cavando, hasta que la pala golpeó algo sólido con un sonido hueco. El cofre. Era grande, de madera oscura con herrajes de metal. Pesaba tanto que Rosa apenas pudo moverlo. Lo arrastró fuera del hoyo con las últimas fuerzas que le quedaban. Estaba cerrado con un candado antiguo. Rosa golpeó el candado con el pico. 1 vez, 2 veces. A la tercera el metal oxidado cedió y cayó al suelo con un ruido metálico. Con las manos temblando, Rosa abrió el cofre. Adentro había fajos de billetes viejos, monedas de plata, joyas antiguas.
pero lo que más le llamó la atención fue un sobre de manila grande, sellado con cera roja. Lo abrió con cuidado. Dentro había documentos legales, títulos de propiedad, mapas y una carta. Rosa desdobló la carta. Estaba dirigida a ella, a la viuda de Tomás Méndez. Si estás leyendo esto, es porque mi espíritu cumplió su promesa. Lo que tienes en tus manos es la herencia que le robaron a tu esposo. 3 minas de plata en la sierra de Durango, 100 hectáreas de tierra fértil en Sinaloa, y el dinero que su abuelo Roberto guardó antes de morir. Los que mataron a Roberto también mataron a Tomás cuando descubrieron que yo lo había contactado. Son hombres poderosos del pueblo, el alcalde, el notario y el dueño de las tierras falsas. Por eso me mataron a mí también, pero no encontraron estos documentos y ahora son tuyos. Ten cuidado. Cuando empiecen a sospechar que los encontraste, vendrán por ti. Que Dios te proteja. Jacinto Salazar. Rosa terminó de leer la carta y levantó la vista. La puerta de la casa se abrió de golpe. Un hombre alto, de traje oscuro y sombrero, entró con 2 hombres más detrás de él. Tenían pistolas en las manos. Así que al fin alguien encontró el tesoro del viejo loco, dijo el hombre con una sonrisa fría. ¡Qué suerte la nuestra! Rosa abrazó el cofre contra su pecho y supo que su vida acababa de cambiar, para peor. El hombre del traje oscuro se quitó el sombrero y lo colgó en un clavo oxidado que sobresalía de la pared quemada. Su rostro era anguloso, con una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda. Rosa lo reconoció de inmediato. Era don Esteban, el mismo anciano tembloroso que le había vendido la casa, pero ahora no temblaba. Ahora sonreía con los dientes manchados de tabaco. «Muy buena actuación la suya, doña Rosa», dijo con voz burlona. El papel viejo arrugado, las manos temblorosas, el miedo en los ojos. Casi me convenció de que era un pobre viejo asustado. Se acercó 2 pasos. Pero necesitaba que alguien cavara por mí, que encontrara lo que ese maldito Jacinto escondió antes de arder. Los otros 2 hombres bloquearon la puerta. Uno era corpulento, con overol sucio y botas de minero. El otro, delgado y nervioso, vestía camisa blanca y pantalón de vestir. Rosa reconoció a este último. Lo había visto en la plaza hablando con el cura. «El notario Villegas», murmuró Rosa, apretando el cofre contra su pecho. El hombre delgado asintió con una sonrisa nerviosa. «Me halaga que me recuerde, señora, aunque nos conocimos hace muchos años, en el funeral de su esposo». Rosa sintió que la sangre se le helaba. «Usted estuvo ahí». «Por supuesto. Tenía que asegurarme de que Tomás se llevara el secreto a la tumba». Villegas sacó un pañuelo y se limpió el sudor de la frente. Lástima que el viejo Jacinto resultó ser más terco de lo esperado. Prefirió morir quemado antes que decirnos dónde escondió los documentos. «Lo mataron», dijo Rosa con voz temblorosa. «Ustedes lo quemaron vivo». Don Esteban se encogió de hombros. Él eligió su destino. Le dimos opciones, pero se negó. Señaló el cofre con el cañón de su pistola. «Ahora sea buena mujer y entregue eso. No tiene que morir hoy. Sus hijos están afuera, ¿verdad? Sería una pena que quedaran huérfanos». Rosa sintió que el pánico le subía por la garganta como bilis. Mateo y Lucía jugaban afuera, desprotegidos, a solo unos metros de estos asesinos. «No se los daré», dijo con voz firme, aunque le temblaba todo el cuerpo. «Estos documentos prueban que ustedes robaron la herencia de mi esposo, que mataron a su abuelo, que son unos criminales». El hombre corpulento soltó una carcajada ronca. «¿Y a quién se lo va a decir, señora? ¿Al sheriff? Don Esteban es el alcalde. ¿Al juez? El notario Villegas falsifica documentos desde hace 30 años. ¿Al pueblo? Todos nos tienen miedo. O nos trabajan», añadió Villegas, «o desaparecen». Rosa dio un paso atrás. Su mente trabajaba a toda velocidad. Necesitaba tiempo, necesitaba un plan. «Si me matan», dijo, «alguien sabrá la verdad. Ya envié copias de estos documentos a Durango, a un abogado». Don Esteban rió con ganas. «Qué mala mentirosa es usted, doña Rosa. Lleva 3 días en este pueblo.
No conoce a nadie. No tiene dinero ni para mandar una carta. Se acercó más, con la pistola apuntando directo a su pecho. Última oportunidad. Entregue el cofre. Rosa abrazó el cofre con más fuerza. No. Don Esteban suspiró. Raúl, trae a los niños. El hombre corpulento salió por la puerta. No, gritó Rosa lanzándose hacia adelante. Villegas la interceptó, sujetándola del brazo con fuerza dolorosa. Rosa forcejeó, pero el hombre era más fuerte. El cofre cayó al suelo con un golpe seco. «Suélteme, suélteme». Rosa lloraba, pateaba, arañaba. Desde afuera llegó el grito de Mateo. «¡Mamá!». Raúl entró arrastrando a los dos niños, uno en cada brazo. Lucía lloraba desconsoladamente. Mateo trataba de morder la mano que lo sujetaba. «Déjelos», suplicó Rosa. «Por favor, déjelos, les daré todo. Pero no les hagan daño». Don Esteban recogió el cofre del suelo y lo abrió. Revisó los documentos, los billetes, las joyas. Asintió satisfecho. 20 años buscando esto, murmuró. 20 años limpiando cabos sueltos, y finalmente lo tengo. Cerró el cofre y se lo entregó a Villegas. Luego miró a Rosa con frialdad. «Ahora el problema es usted». «Ya tienen lo que querían», dijo Rosa con voz quebrada. «Déjennos ir. No diremos nada. Nos iremos del pueblo esta misma noche. Eso quisiera creer». Don Esteban caminó en círculos pensando. «Pero usted ya sabe demasiado, y los niños crecen, hacen preguntas, recuerdan». Villegas se puso nervioso. «Esteban, no podemos... son niños». «Cállate», gruñó don Esteban. «¿O quieres que en 15 años vengan a reclamar lo que es suyo? ¿Quieres terminar en la cárcel?». El notario palideció, pero no dijo nada más. Rosa sintió que el mundo se desmoronaba. Iban a matarlos, a ella y a sus hijos, aquí mismo, y nadie sabría nunca la verdad. «Por favor», susurró, «por favor, tienen familias, tienen hijos, no hagan esto». Don Esteban levantó la pistola y apuntó directo a la frente de Rosa. «Lo siento, señora, de verdad lo siento». Rosa cerró los ojos, y entonces la casa tembló. Un estruendo profundo, como si la tierra misma rugiera desde abajo. Las paredes crujieron, el techo soltó una lluvia de ceniza y polvo. Los hombres se tambalearon. «¿Qué demonios?», murmuró Raúl. El temblor se hizo más fuerte. El suelo se agrietó bajo sus pies, y del hoyo donde Rosa había encontrado el cofre empezó a salir humo. Humo negro y espeso que olía a azufre y carne quemada. Don Esteban retrocedió, tosiendo. «¿Qué es esto?». Del humo emergió una figura, alta, quemada, con la piel colgando en tiras carbonizadas. Don Jacinto Salazar. Pero esta vez no era solo una sombra silenciosa, esta vez ardía. Llamas azules lo rodeaban como un manto. Sus ojos vacíos brillaban con un fuego infernal, y de su boca salió un grito que helaba la sangre, que hacía vibrar los huesos, que llenaba el aire de terror puro. Raúl soltó a los niños y corrió hacia la puerta, pero el espectro se movió más rápido. Lo atravesó como si fuera aire. Raúl cayó al suelo, convulsionando, con los ojos en blanco y espuma en la boca. Villegas gritó y disparó al espectro. La bala lo atravesó sin efecto. Don Jacinto se giró hacia él, levantando una mano en llamas. El notario retrocedió, tropezó con el cofre y cayó de espaldas. El espectro se inclinó sobre él, acercando su rostro quemado al de Villegas. «Ladrón», susurró con una voz que era como vidrios rotos arrastrándose sobre metal. «Asesino». Villegas chilló como cerdo en matadero. Se arrastró hacia atrás, dejando un rastro de orina. Logró llegar a la puerta y salió corriendo, dejando el cofre atrás. Don Esteban era el único que quedaba en pie. Apuntaba con la pistola al espectro, pero su mano temblaba tanto que apenas podía sostener el arma. «No eres real», murmuró. «No eres real». Don Jacinto se giró hacia él lentamente. Las llamas azules crecieron, lamiendo las paredes, el techo. «Tú me quemaste vivo», dijo el espectro. «Ahora sabrás lo que se siente». Las llamas saltaron del espectro
y envolvieron a don Esteban. El hombre gritó, se revolcó en el suelo tratando de apagar el fuego que lo consumía, pero el fuego no era normal, era frío, negro, y no dejaba marcas visibles, solo dolor. Don Esteban se arrastró hacia la salida, aullando, rogando piedad. Logró salir de la casa y desapareció en la noche, con sus gritos perdiéndose en la distancia. Rosa abrazó a sus hijos, protegiéndolos con su cuerpo. El espectro de don Jacinto se giró hacia ellos, y las llamas se apagaron. La casa dejó de temblar. El humo se disipó. Don Jacinto se arrodilló frente a Rosa. Su rostro quemado ya no daba miedo. Ahora había paz en él, tristeza y algo parecido a una sonrisa. «Gracias», susurró el espectro. «Por fin puedo descansar». Levantó una mano carbonizada y señaló el cofre caído en el suelo. «Es tuyo. Siempre fue tuyo. Protégelo y protégelos a ellos». Su forma empezó a deshacerse, como cenizas llevadas por el viento. «Espere», dijo Rosa con lágrimas en los ojos. «¿Cómo supo que yo vendría?» El espectro sonrió una última vez antes de desvanecerse completamente. «Porque tu esposo me lo pidió, en sueños, antes de morir. Me dijo, cuida a mi Rosa, cuida a mis hijos, y yo cumplo mis promesas». Y entonces se fue. La casa quedó en silencio. Rosa abrazó a sus hijos, llorando de alivio y agotamiento. Mateo y Lucía temblaban, pero estaban vivos, estaban a salvo, por ahora. Rosa tomó el cofre y salió de la casa. Necesitaban irse. Esa misma noche, antes de que don Esteban o Villegas regresaran con más hombres. Pero cuando llegó al camino, vio algo que la hizo detenerse en seco. Una fila de antorchas se acercaba desde el pueblo. 20, 30, quizá más, hombres armados, con palos, con escopetas, y al frente de todos, con la cara retorcida de odio, caminaba don Esteban. «Ahí está», gritó señalándola, «la bruja. Ella invocó al demonio. Quemen la casa, quémenla a ella». El gentío rugió, y Rosa supo que su pesadilla apenas comenzaba. Rosa retrocedió, apretando a sus hijos contra su cuerpo. El cofre pesaba en sus brazos como plomo. Las antorchas se acercaban, iluminando los rostros enfurecidos de los hombres del pueblo. Reconoció a algunos, el tendero de bigote canoso, jornaleros que habían comido en la cocina de doña Carmela, el herrero, el cantinero, todos con odio en los ojos. «¡Bruja!», gritó una mujer desde atrás. «Trajo el demonio a nuestro pueblo». «¡Quemen la casa!», rugió otro. «Antes de que nos maldiga a todos». Don Esteban caminaba al frente con la pistola en alto. Su rostro estaba pálido, sudoroso, pero sus ojos ardían con furia. «Yo la vi», gritó a la multitud. «Invocó al espíritu de Jacinto Salazar. Lo vi con mis propios ojos, quiso matarme». «¡Mentiroso!», gritó Rosa con todas sus fuerzas. Su voz cortó el aire como cuchillo. «Él es el asesino. Él mató a don Jacinto, él mató a mi esposo, y ahora quiere matarme porque encontré las pruebas». La multitud vaciló. Algunos murmuraron entre sí. Las antorchas se detuvieron a 20 metros de distancia. Don Esteban rió con amargura. «¿Pruebas? ¿Qué pruebas? Las que inventó esta loca para justificar su brujería», señaló hacia la casa. «Miren, la casa sigue en pie después de 20 años. Nadie podía vivir ahí. Y ella no solo vive, invoca espíritus». «Porque la casa es mía», gritó Rosa. «La herencia de mi esposo. Todo está en estos documentos». Levantó el cofre. «Don Jacinto los guardó porque sabía que ustedes los matarían si los encontraban». «Patrañas», escupió don Esteban. Dio un paso adelante. «Raúl está tirado adentro, casi muerto». Villegas huyó aterrorizado. «¿Qué clase de mujer hace eso si no es bruja?». Un murmullo de miedo recorrió la multitud. Rosa sintió que perdía terreno. Necesitaba algo más, algo que los convenciera. Y entonces vio una figura entre las sombras, al borde de la multitud, una mujer robusta con delantal floreado, doña Carmela. Sus ojos se encontraron. La mujer mayor asintió levemente.
y luego dio un paso adelante, alejándose de la turba. «Don Esteban», dijo doña Carmela con voz fuerte y clara, «si esta mujer es bruja, ¿por qué Jacinto Salazar la protegió? Yo lo conocí, era un hombre de Dios, no protegería a ninguna bruja». «Ella lo engañó», respondió don Esteban. «¿Y cómo explica que Raúl y Villegas estuvieran en esa casa con usted?», continuó doña Carmela. «3 hombres armados contra una viuda y 2 niños. ¿Eso le parece correcto?». Más murmullos. Algunos hombres bajaron sus palos. Don Esteban apretó los dientes. «Fuimos a advertirle, a pedirle que se fuera antes de que pasara algo malo». «¿Con pistolas?», preguntó una voz desde atrás. Era el herrero, un hombre de brazos gruesos y rostro honesto. «Yo vi cuando entraron. Llevaban pistolas». «¿Desde cuándo necesita pistolas para advertir a alguien?». La multitud empezó a dividirse. Algunos seguían mirando a Rosa con desconfianza, pero otros ahora miraban a don Esteban con recelo. El alcalde sintió que perdía control. Su rostro se puso rojo de rabia. «Está bien», gritó. «Quieren la verdad. Ahí va la verdad», señaló a Rosa con dedo tembloroso. «Esa mujer tiene documentos robados, documentos que pertenecen a las familias de este pueblo. Don Jacinto era un ladrón, y ella es su cómplice». «Mentira», Rosa levantó el cofre. «Estos documentos prueban que ustedes robaron las minas y las tierras que pertenecían a la familia Méndez, a mi familia. Mataron a Roberto Méndez hace más de 40 años, mataron a mi esposo Tomás hace 3, y mataron a don Jacinto por proteger la verdad». El silencio cayó como losa sobre la multitud. «Muéstrenos los documentos», dijo el herrero, dando un paso adelante. «Si lo que dice es verdad, muéstrenoslo». Rosa dudó. Si abría el cofre aquí, don Esteban podría dispararle y quedarse con todo. Pero si no lo hacía, la multitud pensaría que mentía. Tomó una decisión. Abrió el cofre, sacó los títulos de propiedad, los mapas, la carta de don Jacinto, los levantó en alto. «Aquí están», gritó. «Los títulos de 3 minas de plata, las escrituras de 100 hectáreas en Sinaloa. Todo a nombre de Roberto Méndez, pero alguien falsificó otros documentos. Alguien que tenía acceso a sellos oficiales. Miró directamente a don Esteban. Alguien como un notario corrupto, como Villegas». La multitud estalló en murmullos. Algunos conocían a Villegas. Sabían que era un hombre nervioso, esquivo, que siempre tenía las manos en demasiados asuntos. Don Esteban vio que la situación se le escapaba de las manos. Levantó la pistola y apuntó directo a Rosa. «Suficiente», rugió. «Dame esos documentos o te vuelo la cabeza aquí mismo». Doña Carmela se interpuso entre la pistola y Rosa. «Tendrá que matarme primero, Esteban». El herrero dio un paso adelante también. «Y a mí». Luego otro hombre. Y otro. Y otro. En cuestión de segundos, una docena de personas formaron un muro humano entre don Esteban y Rosa. El alcalde miró alrededor, desesperado. Algunos de sus hombres empezaban a retroceder, bajando las antorchas. La turba se deshacía como arena entre los dedos. «¡Traidores!», escupió don Esteban. «Todos son unos traidores». Retrocedió, con la pistola temblando en su mano. «Esto no termina aquí. Tengo contactos, tengo dinero, los aplastaré a todos. Corra mientras puede», dijo doña Carmela con frialdad, «antes de que lleguemos al pueblo y lo atemos para entregarlo al sheriff de Durango». Don Esteban palideció, miró a su alrededor una última vez, como animal acorralado, y entonces echó a correr hacia la oscuridad, perdiéndose entre los nogales. La multitud estalló en conversaciones. Algunos querían perseguirlo, otros querían ver los documentos de cerca, otros solo querían regresar a sus casas y olvidar que casi participaron en un linchamiento. Rosa se dejó caer al suelo, abrazando a sus hijos. Las lágrimas le corrían por las mejillas. Mateo y Lucía temblaban, pero estaban vivos, a salvo. Doña Carmela se arrodilló junto a ella. «Hay que llevarla al pueblo. Usted y sus hijos no pueden quedarse aquí esta noche. Don Esteban podría regresar». Rosa asintió, sin fuerzas para hablar. El herrero, que se presentó como don Miguel, tomó el cofre. «Yo lo cuidaré.
Mañana a primera hora iremos todos a Durango a denunciar esto ante las autoridades de verdad. Esa noche, Rosa durmió en la casa de doña Carmela, en un petate limpio junto a sus hijos. Por primera vez en 3 noches sintió algo parecido a la paz, pero a medianoche alguien tocó a la puerta con urgencia. Doña Carmela abrió. Era el herrero, con el rostro desencajado. Don Esteban, jadeó. Regresó al pueblo, con hombres armados de fuera, matones a sueldo. Dice que si no le entregan a Rosa y el cofre antes del amanecer, quemará el pueblo entero. Rosa se levantó de golpe, con el corazón desbocado. ¿Cuántos hombres?, preguntó. 10, tal vez 15. Bien armados. Don Miguel apretó los puños. Nosotros somos campesinos, mineros, no podemos enfrentarlos. ¿Dónde están ahora?, preguntó doña Carmela. Bloquearon los caminos. Nadie puede salir del pueblo. Don Miguel miró a Rosa con pesar. Lo siento, señora, pero el pueblo está decidido. Prefieren entregarla a usted que ver a sus familias arder. Rosa sintió que el mundo se le venía encima otra vez. Justo cuando pensó que había ganado, todo se derrumbó. «Hay otra opción», dijo una voz desde la puerta. Todos voltearon. Era un hombre alto, de unos 50 años, con sombrero de vaquero y rifle al hombro. Tenía la piel curtida por el sol y una cicatriz que le cruzaba el cuello. «¿Quién es usted?», preguntó doña Carmela con desconfianza. El hombre entró sin pedir permiso. Caminó directo hacia Rosa y la miró a los ojos. «Me llamo Sebastián Méndez», dijo. «Soy el hermano de Tomás». Rosa sintió que las piernas le fallaban. «¿Qué? Tu esposo era mi hermano menor. Nos separaron cuando éramos niños. Yo crecí en Texas, él aquí». El hombre sacó una fotografía vieja del bolsillo, pero nunca dejé de buscarlo. Cuando me enteré de que había muerto, investigué y descubrí la verdad. Puso la fotografía sobre la mesa. Era la misma que Rosa había visto en el cofre. 2 niños pequeños junto a un hombre mayor, Roberto Méndez con sus 2 hijos. «Don Jacinto me escribió», continuó Sebastián, «hace 6 meses. Me contó todo. Me dijo que si algo le pasaba viniera a proteger a la familia de mi hermano». Miró a Rosa con ojos duros pero honestos. «Llegué tarde para salvar a Jacinto, pero no voy a llegar tarde para salvarte a ti». «¿Cómo?», susurró Rosa. Sebastián sonrió, una sonrisa lobuna, peligrosa. «Hay túneles bajo este pueblo, túneles de las minas viejas. Conozco cada centímetro. Podemos salir sin que nos vean, y una vez afuera, tengo amigos en la frontera, gente que le debe favores a la familia Méndez». «¿Y el pueblo?», preguntó doña Carmela. «Si Rosa huye, don Esteban cumplirá su amenaza». Sebastián negó con la cabeza. «No lo hará, porque yo me quedaré aquí, con algunos de mis hombres, y cuando Esteban venga al amanecer, le daremos la bienvenida que merece». Don Miguel frunció el ceño. «¿Cuántos hombres tiene?». «Suficientes». Rosa miró a sus hijos dormidos, miró el cofre, miró a Sebastián. «¿Por qué debería confiar en usted?». Sebastián se arrodilló frente a ella. Sacó un colgante de su cuello. Era el mismo dije que Rosa había visto en el cofre, el mismo que usaba en la fotografía. «Porque somos familia, y la familia Méndez se protege». Rosa sintió que algo se rompía dentro de ella. Todas las barreras que había levantado para sobrevivir, todo el miedo, todo el dolor, se echó a llorar, y Sebastián la abrazó como un hermano abraza a su hermana. «Vamos», dijo con voz suave pero firme. «Es hora de que recuperes lo que es tuyo». 2 horas después, Rosa y sus hijos caminaban por un túnel oscuro y húmedo, iluminado solo por la antorcha que Sebastián llevaba. El aire olía a tierra mojada y minerales. El agua goteaba desde el techo de roca. Detrás de ellos venían don Miguel y otros 3 hombres del pueblo, cargando el cofre y provisiones. Adelante, Sebastián caminaba con paso seguro, conociendo cada curva, cada bifurcación. «¿Cuánto falta?», preguntó Rosa cargando a Lucía, que se había quedado dormida. 2 kilómetros más. Saldremos en las afueras de Durango. De ahí tomarán un tren a Mazatlán». Sebastián se detuvo en una intersección. «Tengo un abogado esperándolos allá, un hombre honesto,
Presentará los documentos ante un juez federal. ¿Y usted? Yo regresaré a terminar lo que empezó mi hermano. Siguieron caminando en silencio. El túnel parecía interminable, y entonces, desde atrás, escucharon un grito. ¡Nos siguieron! Sebastián maldijo en voz baja. Corrió hacia atrás, dejando la antorcha con Rosa. ¡Corran!, gritó. ¡Sigan derecho, no se detengan! Rosa escuchó disparos, gritos. El eco amplificaba todo, convirtiendo el túnel en un infierno de sonido. Tomó la mano de Mateo y empezó a correr, con Lucía rebotando en sus brazos. Don Miguel corría adelante, cargando el cofre. Detrás más disparos. Rosa no se atrevió a voltear. Corrieron hasta que los pulmones les ardían, hasta que las piernas no respondían, hasta que vieron una luz al final del túnel. La salida. Don Miguel llegó primero. Ayudó a Rosa a salir. Mateo trepó solo. Estaban en un barranco rocoso, con el sol apenas asomándose en el horizonte. Pero Sebastián no salió. Rosa esperó, conteniendo la respiración, y entonces lo vio. Salió del túnel tambaleándose, con una mano presionando su costado. La sangre le manchaba la camisa. «Corre», jadeó. «Ve al tren». Se desplomó en el suelo, y detrás de él, emergiendo del túnel como demonios del infierno, aparecieron 5 hombres armados, con don Esteban al frente, sonriendo. Don Esteban bajó del túnel con la pistola humeante en la mano. Sus ropas estaban sucias de tierra y sangre. Su rostro mostraba una mezcla de triunfo y locura. Los 5 hombres que lo acompañaban eran tipos rudos, con cicatrices y miradas muertas, mercenarios, asesinos a sueldo. «Se acabó, Rosa», dijo don Esteban con voz cansada pero firme. «Ya no hay a dónde correr». Rosa retrocedió, colocándose entre los hombres armados y sus hijos. Mateo lloraba en silencio, abrazado a su hermana. Don Miguel soltó el cofre y levantó las manos derrotado. Sebastián tosía sangre en el suelo, tratando de incorporarse pero sin fuerzas. «¡Maldito! ¡Cobarde!», escupió. Uno de los mercenarios le dio una patada en las costillas. Sebastián se dobló de dolor. «Déjelo», gritó Rosa. Don Esteban rió. «¿Ahora te preocupas por él? Debiste preocuparte cuando tuviste la oportunidad de huir sola. Pero no, tuviste que ser heroica. Tuviste que quedarte con el maldito cofre». Caminó hacia el cofre y lo pateó. «¿Sabes cuánto me ha costado esto? ¿Cuántas vidas? ¿Cuántos años? Todo lo que construyó está basado en sangre y mentiras», dijo Rosa con voz temblorosa pero firme. «Y tarde o temprano, la verdad sale a la luz». «La verdad», escupió don Esteban, «es lo que yo digo que es, porque tengo el poder, tengo el dinero, y ahora tengo esto». Abrió el cofre de una patada. Los documentos volaron con el viento del barranco. «Y voy a quemar cada papel, cada prueba, y después los voy a enterrar a ustedes en este barranco donde nadie los encuentre jamás». Rosa sintió el terror helándole las venas, pero no podía mostrar debilidad. No frente a sus hijos. «Hay copias», mintió. «Sebastián hizo copias, las envió a Durango, a Ciudad de México. Si nos mata, los federales vendrán». Don Esteban se detuvo. La miró con los ojos entrecerrados, luego soltó una carcajada. «Buena mentira, casi me la creo». Hizo un gesto a sus hombres. «Mátenlos a todos. Empiecen con el vaquero». Uno de los mercenarios apuntó su rifle a la cabeza de Sebastián. «Espere», gritó Rosa. «Le daré algo más, algo que vale más que esos documentos». Don Esteban levantó la mano. El mercenario bajó el rifle. ¿Qué podría valer más? Rosa respiró profundo. Su mente trabajaba a toda velocidad. Recordó algo que había visto en el diario de don Jacinto. Una anotación al margen que no había entendido. «El tercer mapa», dijo. Don Esteban frunció el ceño. «¿Qué mapa?» Don Jacinto encontró un tercer mapa. Uno que no está en el cofre. Un mapa que lleva a la veta principal de plata, la que vale millones, mucho más que las 3 minas juntas. Rosa sostuvo la mirada del alcalde. «Pero solo yo sé dónde está escondido». Era una mentira desesperada, pero era lo único que tenía. Don Esteban la estudió en silencio. Sus ojos calculaban, sopesaban. «¿Y dónde está?»
En la casa, bajo el piso, en un segundo escondite que solo yo encontré. Rosa dio un paso adelante. Déjenos ir, y le diré exactamente dónde cavó don Jacinto ese mapa. Don Esteban rió con amargura. ¿Y por qué te creería? Porque no tengo nada más que ofrecer, y usted lo sabe. El silencio se extendió. El sol empezaba a asomarse sobre las montañas, tiñendo el cielo de naranja y rojo sangre. Don Esteban miró a sus hombres, luego al cofre, luego a Rosa. «Está bien», dijo finalmente, «pero te vienes conmigo, sola. Los niños y el vaquero se quedan aquí con mis hombres. Si me mientes, los mato. Si intentas escapar, los mato. Si haces cualquier cosa que no me guste, los mato. ¿Entendido?» Rosa sintió que se le partía el corazón. «No, mis hijos vienen conmigo. Tus hijos se quedan. Es la única manera de asegurarme de que no me traiciones». Don Esteban se acercó y la agarró del brazo con fuerza. «Decide rápido, o los mato ahora mismo». Mateo se aferró a las faldas de su madre. «No, mami, no te vayas». Rosa se arrodilló frente a sus hijos, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Escúchame, mi amor, voy a regresar, te lo prometo. Cuida a tu hermana, sé valiente, solo un poquito más». Mateo sollozaba, pero asintió. Rosa besó la frente de Lucía, que dormía en brazos de don Miguel. Se levantó y miró a Sebastián, que respiraba con dificultad. «Cuídelos», susurró. Sebastián asintió débilmente. «Si no regresas, juro que los llevaré a un lugar seguro». Don Esteban jaló a Rosa hacia uno de los caballos que los mercenarios habían traído. La subió a la fuerza y montó detrás de ella. 2 de sus hombres montaron también. «Ustedes 3», ordenó a los mercenarios restantes, «custodien a los niños y al herido. Si en 2 horas no regreso, mátenlos y tiren los cuerpos al barranco». Y con eso espolearon los caballos. Rosa miró hacia atrás mientras se alejaban. Vio a Mateo de pie, pequeño y asustado, viendo cómo su madre desaparecía. Vio a don Miguel abrazando a Lucía. Vio a Sebastián tratando de levantarse, tosiendo sangre, y rogó a Dios que su mentira le diera el tiempo suficiente para pensar en algo. Cabalgaron durante 20 minutos por terreno rocoso. El sol ya estaba alto cuando llegaron de vuelta a San Miguel del Monte. El pueblo estaba desierto, las puertas cerradas, las ventanas con cortinas corridas. La gente tenía miedo. Don Esteban bajó del caballo y arrastró a Rosa hacia la casa quemada. La empujó adentro con violencia. Ella cayó al suelo de hollín. «Muéstrame», ordenó, «y que sea rápido». Rosa se levantó lentamente, limpiándose la sangre del labio partido. Miró alrededor. La casa estaba exactamente igual que la había dejado la noche anterior. El hoyo donde había encontrado el cofre seguía abierto, las tablas amontonadas a un lado. No había ningún segundo escondite, no había ningún mapa. Era una mentira. Pero Rosa caminó hacia el rincón opuesto, junto a la chimenea destruida, y se arrodilló. Empezó a golpear el piso con los nudillos como si buscara un punto hueco. «Aquí», dijo, «debajo de estas piedras». Don Esteban se acercó con desconfianza. «No veo nada». «Porque está sellado con argamasa vieja. Don Jacinto lo escondió bien». Rosa tomó una piedra afilada y empezó a raspar entre las losas de piedra de la chimenea. «Ayúdeme. Es más rápido entre 2». Don Esteban dudó, pero la codicia pudo más. Se arrodilló junto a ella y empezó a remover las piedras con las manos. Rosa trabajaba despacio, ganando tiempo, rezando para que algo, cualquier cosa, le diera una oportunidad. Y entonces lo sintió. Un temblor, leve al principio, luego más fuerte. Don Esteban lo sintió también. Se detuvo, mirando alrededor con nerviosismo. «¿Qué es eso?» «No lo sé», mintió Rosa, pero sí lo sabía. El temblor creció, el suelo vibró, las paredes crujieron, y del hoyo donde Rosa había encontrado el primer cofre empezó a salir humo. Humo negro y espeso. Los 2 mercenarios que habían entrado con ellos retrocedieron hacia la puerta. «Jefe, esto no me gusta». «Cállense», gruñó don Esteban, pero sus manos temblaban. Del humo emergió una figura, alta, quemada, ardiendo en llamas azules,
don Jacinto Salazar. Pero no venía solo. Detrás de él, otras figuras empezaron a materializarse. Sombras retorcidas, rostros deformes, cuerpos carbonizados, las víctimas de don Esteban, todos los que había matado a lo largo de los años. Roberto Méndez, Tomás Méndez, mineros asesinados, campesinos desaparecidos, todos regresando. Los mercenarios gritaron y corrieron hacia la puerta, pero la puerta se cerró de golpe. Las ventanas se sellaron con humo sólido. Estaban atrapados. Don Esteban disparó su pistola contra los espectros. Las balas los atravesaban sin efecto. «No, no, esto no es real». Don Jacinto se acercó lentamente, con las llamas creciendo a su alrededor. Los otros espectros lo rodearon, formando un círculo de fuego. «Has derramado demasiada sangre», dijo el espectro con voz que era como trueno subterráneo. «Y ahora pagarás». Las llamas saltaron hacia don Esteban. El hombre gritó, rodó por el suelo, tratando de escapar. Pero no había escape. Rosa retrocedió hacia una esquina, protegiéndose la cara del calor. Vio cómo don Esteban se retorcía entre las llamas azules, cómo los mercenarios caían uno tras otro, aullando de terror. Y entonces sintió una mano en su hombro. Se giró, lista para defenderse. Era don Jacinto, pero no ardía. No daba miedo. Sonreía. «Corre», susurró. «Por la ventana trasera. Rápido». Rosa no lo pensó dos veces. Corrió hacia la parte de atrás de la casa. Encontró una ventana que milagrosamente se había abierto. Trepó y saltó afuera, cayendo sobre la tierra dura. Se levantó cojeando y corrió hacia el pueblo. Detrás de ella, la casa estalló en llamas. Reales esta vez. Rojas y amarillas, consumiendo todo. Rosa corrió sin mirar atrás. Llegó a la plaza del pueblo justo cuando una docena de hombres a caballo entraban por el camino principal. Llevaban uniformes, sombreros oficiales, y al frente, cabalgando con autoridad, venía un hombre mayor con bigote blanco y estrella de sheriff en el pecho. Detrás de él, montada en su propio caballo, venía doña Carmela. «Ahí está», gritó doña Carmela señalando a Rosa. «Esa es la mujer de la que les hablé». El sheriff desmontó y caminó hacia Rosa. «¿Usted es Rosa Méndez?» Rosa apenas podía hablar. Asintió. Doña Carmela cabalgó toda la noche para encontrarnos. Nos contó todo. El sheriff miró hacia la casa en llamas. «¿Dónde está don Esteban?» Rosa señaló hacia el fuego. «Ahí». El sheriff asintió lentamente. «Entiendo». Puso una mano en el hombro de Rosa. «Sus hijos están a salvo. Los encontramos en el barranco. Un hombre herido los estaba protegiendo. Todos vienen en camino». Rosa se derrumbó. Las lágrimas brotaron sin control. «¿Están bien? ¿De verdad están bien?» «Están bien». Rosa cayó de rodillas, sollozando. Toda la tensión, todo el miedo, todo el dolor de los últimos días salió de golpe. Doña Carmela se arrodilló junto a ella y la abrazó. «Ya pasó, mija, ya pasó». Pero Rosa sabía que no había pasado. Todavía faltaba una cosa, una última revelación, que cambiaría todo. 3 días después, Rosa estaba sentada en la oficina del sheriff en Durango, con sus hijos dormidos en un sofá de cuero agrietado. Sebastián, vendado y pálido pero vivo, estaba sentado junto a ella. Don Miguel y doña Carmela esperaban afuera junto con otros testigos del pueblo. El abogado que Sebastián había contactado, un hombre de traje gris llamado licenciado Vargas, revisaba los documentos con lupa y linterna. Cada página, cada sello, cada firma. El sheriff observaba en silencio, fumando un cigarro junto a la ventana. «Es legítimo», dijo finalmente el licenciado Vargas, dejando los papeles sobre el escritorio. «Cada documento, los títulos de propiedad, las escrituras, todo está en orden». Miró a Rosa. «Señora Méndez, usted es la legítima heredera de 3 minas de plata, 100 hectáreas de tierra cultivable y los ahorros de Roberto Méndez que ascienden a, por Dios». Se detuvo, mirando una libreta antigua que estaba en el cofre. $250,000, en oro y plata, enterrados en un banco de Mazatlán. Rosa sintió que la cabeza le daba vueltas.
250,000. Su suegro era un hombre previsor. Guardó cada centavo que ganó en las minas durante 20 años, pero cuando descubrió que el notario Villegas y el alcalde planeaban robarle todo, lo escondió. El abogado señaló los documentos y dejó instrucciones muy claras. Todo debía pasar a su hijo Tomás, y si Tomás moría, a su viuda y descendientes. Sebastián apretó el puño con furia contenida. Por eso lo mataron. Cuando don Jacinto contactó a Tomás, cuando Tomás empezó a hacer preguntas, se convirtió en una amenaza. El sheriff aplastó su cigarro en el cenicero. Encontramos los restos de don Esteban y sus hombres en las cenizas de la casa, muerte por incendio, según el médico. Miró a Rosa con ojos que sabían más de lo que decían, aunque algunos testigos del pueblo hablan de otras cosas. Rosa sostuvo su mirada sin parpadear. Yo solo vi fuego. El sheriff asintió lentamente. Fuego, claro. Se levantó y caminó hacia el escritorio. Villegas apareció muerto esta mañana. Lo encontraron colgado en su casa. Dejó una nota confesando todo: los asesinatos, los documentos falsificados, los sobornos. Sacó un papel doblado. También dejó una lista de nombres, otras personas involucradas en el fraude, terratenientes, jueces, políticos. ¿Y qué pasará con ellos?, preguntó Sebastián. Los federales ya están en camino. Esto es más grande de lo que pensábamos. El sheriff suspiró. Van a rodar cabezas, muchas cabezas. El licenciado Vargas cerró su maletín. Señora Méndez, necesito que firme algunos papeles para transferir oficialmente los bienes a su nombre, y después será usted una mujer muy rica. Rosa miró a sus hijos dormidos. Mateo respiraba tranquilo por primera vez en días. Lucía abrazaba su muñeco de trapo con una pequeña sonrisa en los labios. Rica. Nunca había soñado con ser rica. Solo había soñado con tener suficiente para alimentar a sus hijos, para darles un techo, para que crecieran sin hambre ni miedo. Quiero reconstruir la casa, dijo de repente. Todos la miraron con sorpresa. La casa de don Jacinto, continuó Rosa. Quiero reconstruirla, hacerla un hogar de verdad, para mí y mis hijos, y quiero que lleve su nombre, Casa Jacinto, para que nadie olvide lo que hizo por nosotros. Sebastián sonrió. A mi hermano le hubiera gustado eso. 2 meses después, Rosa estaba parada frente a la casa reconstruida. Ya no era una ruina carbonizada. Ahora tenía paredes blancas, techo de teja roja, ventanas nuevas con marcos de madera pulida. Un jardín con flores que doña Carmela había ayudado a plantar. Un columpio bajo el nogal más grande. Mateo y Lucía corrían por el patio riendo, persiguiendo mariposas. Sebastián, ya recuperado, estaba junto a Rosa. Quedó hermosa. Sí, susurró Rosa. Quedó hermosa. Habían encontrado los restos de don Jacinto entre las cenizas. Rosa los había enterrado en el cementerio del pueblo con una lápida de mármol que decía: Jacinto Salazar, guardián de la verdad, amigo de la familia Méndez. El día del entierro, medio pueblo asistió. Muchos lloraron, muchos pidieron perdón por haber dudado de él en vida. Rosa había usado parte del dinero para mejorar el pueblo. Reparó la escuela, compró medicinas para el médico, ayudó a las viudas y huérfanos que quedaron sin nada, y había abierto las minas de nuevo, pero esta vez con salarios justos, con condiciones seguras, con respeto. Los mineros la llamaban la patrona buena. Los niños del pueblo jugaban en su jardín. Las mujeres venían a pedirle consejo. San Miguel del Monte empezó a prosperar. Pero había algo que Rosa todavía no entendía completamente, algo que el licenciado Vargas había mencionado de pasada y que la había dejado pensando durante semanas. Una tarde, mientras revisaba los últimos papeles del cofre, encontró un sobre que no había visto antes. Estaba pegado al fondo, escondido bajo un falso forro de terciopelo. Lo abrió con cuidado. Dentro había una carta y una fotografía. La fotografía mostraba a 2 hombres jóvenes, sonriendo, con uniformes de minero. Uno era Roberto Méndez, el otro... Rosa sintió que el corazón se le detenía. El otro era Jacinto Salazar,
Pero no eran solo compañeros de trabajo. Según la carta, escrita con la letra temblorosa del propio don Jacinto, eran hermanos de sangre. Rosa, si estás leyendo esto, es porque finalmente conoces toda la verdad. Roberto no era solo mi amigo, era mi hermano menor. Nacimos en la sierra, hijos de un minero español y una mujer yaqui. Cuando éramos niños, nos separaron. A mí me dieron el apellido de mi padrino, Salazar. A él lo adoptó una familia con el apellido Méndez. Pasamos 30 años sin saber que éramos hermanos, hasta que un día, trabajando juntos en la mina, encontramos los papeles de adopción y descubrimos la verdad. Juramos protegernos siempre, cuidar el uno al otro. Y cuando Roberto murió, cuando vi que lo habían asesinado por codicia, juré proteger a su familia, proteger a Tomás, y si Tomás moría, proteger a su viuda y sus hijos. Porque no son solo la familia de Roberto, son mi familia también. Tu abuelo político era mi padre, tu esposo era mi sobrino, y tú y tus hijos son mi sangre. Por eso no pude descansar hasta que encontraran lo que era suyo. Cuida de ellos, Rosa, como yo no pude cuidar de Roberto. Con todo mi amor, tu tío Jacinto. Rosa leyó la carta 3 veces. Las lágrimas le corrían por las mejillas. Don Jacinto no era solo un guardián, era familia, su familia. Se levantó y caminó hacia el jardín. El sol se ponía detrás de las montañas, tiñendo todo de oro y púrpura. Mateo y Lucía jugaban junto al columpio, sus risas llenando el aire tibio. Rosa se sentó en el porche, abrazando la carta contra su pecho, y entonces lo sintió. Una presencia cálida, suave, como una mano invisible posándose sobre su hombro. Miró hacia un lado. Por un instante, solo un instante, vio una silueta junto a ella, ya no quemada, ya no atormentada. Don Jacinto, restaurado, con una sonrisa serena. Y junto a él otra figura, Tomás, su esposo. Los dos la miraban con amor, con paz. Tomás movió los labios. Gracias. Jacinto asintió. Ya puedo descansar. Y entonces desaparecieron, como polvo de estrellas dispersándose en el viento. Rosa sonrió a través de las lágrimas. Vayan en paz. Sebastián salió de la casa con 2 tazas de café. Le entregó una a Rosa y se sentó junto a ella. ¿En qué piensas?, preguntó. Rosa miró a sus hijos. Miró la casa reconstruida. Miró las montañas donde el sol se ocultaba. Pienso que valió la pena, dijo. Cada momento de miedo, cada lágrima, cada noche en vela, porque al final encontramos lo que estaba perdido. Y no solo dinero o tierras. ¿Qué más encontraste?, preguntó Sebastián. Rosa sonrió. Familia, ¿verdad? Y la certeza de que el amor nunca muere, aunque el cuerpo arda, aunque los años pasen. El amor permanece, protegiendo, guiando, esperando el momento justo para regresar lo que fue robado. Mateo corrió hacia ella. «Mami, mira, encontré una moneda vieja enterrada junto al árbol». Rosa tomó la moneda. Era de plata antigua, con la fecha 1892, grabada en el metal desgastado. La moneda de la época de su bisabuelo. Un último regalo, un último guiño del pasado. Rosa la guardó en su bolsillo. La vamos a enmarcar y la colgaremos en la sala, para recordar de dónde venimos. Mateo sonrió y volvió corriendo con su hermana. Sebastián levantó su taza. Por la familia Méndez.